La palabra no ha cambiado. Es el hombre que con sus interpretaciones está la iglesia como está hoy día. Amén. Una iglesia sin poder, todos asustados por esta pandemia. Gloria al Señor. Aquí en este ministerio vamos y pasamos por sobre todas estas plagas, porque Dios respeta su palabra. Y Él Amén. respalda a sus hombres que creen esta palabra. Pastor Alejandro, que el Señor le bendiga. Bien. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Que en esta noche tan especial nos hemos juntado a través de la distancia para poder entender un poco más de la palabra. La verdad que hasta el día de hoy la iglesia cristiana y la iglesia católica se han unido para creer un credo, ¿ya? Y ese es el credo que se fundó en Nicea, ¿ya? Por eso se llama el credo de Nicea. Ahí se gestó la idea de la Trinidad, ¿ya? Entonces, cuando yo le digo que se creó y se gestó en el Concilio de Nicea, eso fue en el año 325, ¿correcto? Ahora, para poder creer de que la Trinidad fue el fundamento de la iglesia primitiva, para creer que la Trinidad fue el fundamento de los apóstoles de la iglesia primitiva, tenemos que tener un fundamento y ese fundamento tiene que estar respaldado a la palabra. ¿Qué es lo que hicieron en la iglesia primitiva? Ellos tomaron los escritos que se habían escrito de hace mucho tiempo y a la vez la enseñanza del Señor que dejó el ministerio apostólico. Entonces, hasta ahí, hasta ese momento, cuando se fundó la iglesia primitiva, los primeros cristianos tenían clarísimo quién era Jesucristo, porque por algo ellos se llamaron los cristianos mesiánicos, que creyeron que un día nacía y venía a aclarar muchas cosas el Mesías. Ahí nacen los cristianos mesiánicos, juntamente con la iglesia de Efesios, juntamente con la iglesia de Efeso. Entonces, si la iglesia de Efeso nace con el creer de las escrituras que habían en ese momento, nace con el creer de los apóstoles manifestado y revelado por el Espíritu Santo, entonces, ¿dónde nace el cristianismo entonces? ¿En el año 325 en Nicea? No, el cristianismo venía desde mucho antes. Recuerde que el Señor preparó sus discípulos. Los discípulos recibieron toda la enseñanza del Señor. ¿Y qué pasó en el aposento alto? Dice la palabra que habían 120 reunidos y sobre ellos se derramó algo muy especial, la promesa. Y cuando fue derramado sobre ellos esa promesa, ¿qué pasó con ellos? Hubo un mover, hubo un creer, hubo una gana de enseñar lo que habían recibido, porque ellos estaban recibiendo el discernimiento, la enseñanza del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia no nació en el concilio de Nicea. ¿Qué es lo que sucedió en el concilio de Nicea? Se tomó un credo según el credo de los apóstoles, que no tiene ningún fundamento bíblico. Para la Iglesia Católica sí, es el credo. Bueno, se creó ese dogma trinitario. 3. ¿Y qué es lo que es trinitario? ¿Qué es la Trinidad? Es el misterio que nos indica 3 personas distintas, ¿ya? Que convergen, que se unen en un solo Dios verdadero. Un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, un Dios así.
Ese sería el credo de la Trinidad. Pero recordemos que el Espíritu Santo es la manifestación de Dios. Y el Espíritu Santo no es una persona, es una manifestación de Dios. Estamos clarísimos ahí. Entonces, ¿qué se fue haciendo a través del tiempo? Se fueron dejando las escrituras antiguas, se fue dejando el creer de la iglesia primitiva. Y cuando en el año 325, ¿ya?, nació el credo y el dogma de la Trinidad, la iglesia sí había sido perseguida. Todos los apóstoles, todos los seguidores del Señor habían sido muertos, asesinados en el circo romano. Entonces, hubo un momento en que los obispos, los seguidores del Señor, que ya no eran los apóstoles, quisieron ponerse de acuerdo. Pero, ¿qué acuerdo fue? El que tomó Constantino, que quiso él dar su opinión, que él no tenía nada de cristiano, él era un emperador romano, y quiso ver tantos cristianos que tenemos en Roma, pero hay que aclarar y hay que ordenar esto. Y ahí nació el concilio de Nicea del año 325, donde Arrio, que fue un obispo de Alejandría, él afirmó y decía que Cristo no es un ser divino, sino un ser creado, negando la divinidad de Jesucristo, negando que Jesucristo era la manifestación de Dios Padre en espíritu, en verdad, en cuerpo, y que había sido crucificado. Entonces, eso es la Trinidad. Ahora, yo le hago una pregunta. Si la Trinidad es la apoteosía o la fusión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y estos tres dioses de manera extraordinaria generan un solo Dios verdadero, una profunda amalgama de deidad eterna, ¿por qué entonces lo ponemos en diferentes posiciones? La nación de Israel, como decía el pastor Juan, tenía clarísimo quién era Dios. Dios es uno. Amén. El nombre que tomó en aquel tiempo es otro punto. Jehová, Yahweh, era una unión de letras que tomadas al griego no se podían juntar, porque era Jao. ¿Y quién es Jao? Es Jehová. Es un punto diferente, como le digo. Pero esto viene del año 325, donde la Iglesia Católica se dio a demostrar a través de este primer concilio que se celebró, luego después de haber sido perseguido, torturado, asesinado, todos los cristianos mesiánicos y los apóstoles dijeron, bueno, pongámonos de acuerdo ahora, mucho derramamiento de sangre. Amén. Entonces, en aquel concilio se formó el credo niceo, el credo de la Trinidad, el dogma de la Trinidad. Después, en otro concilio, en el concilio de Éfeso, en el año 431, después de Jesucristo también, siguen con la misma polémica. Apolinar, este señor, era obispo de Siria, enseñaba una extraña doctrina en la que sostenía y reconocía que Cristo era una persona divina, pero que la naturaleza humana incompleta estaba sobre él, porque carecía de alma humana. O sea, era un ser creado, pero que no tenía alma humana, negando la plenitud y la deidad sobre él, negando a Jesucristo. ¿Entiende? Entonces, si la Trinidad se fusionó en aquel tiempo,
¿Por qué nadie la mencionó antes en los escritos? ¿Por qué no está mencionada en los libros antiguos de los profetas? ¿Por qué nadie le dio relevancia? ¿Por qué nadie lo declaró en aquel tiempo? Ni siquiera el hombre más sabio, ni siquiera un profeta, ni siquiera un juez, ni siquiera Adán, ni siquiera Noé, ni Jeremías, ni Malaquías, ni ninguno de los profetas nombró una Trinidad, porque la Trinidad fue un concepto creado en el año 325 en el primer concilio de Nicea. Ya habían pasado muchos años, ya había sido muerto el Señor, ya habían sido perseguidos los cristianos. Entonces, tenemos bien claro de que la iglesia primitiva estaba cimentada sobre la verdad. ¿Qué fue pasando a través del tiempo? La iglesia fue en decadencia, ya no era la misma fe, ya no los movía un mismo espíritu. Como dijo el pastor Sergio, habían tomado conceptos humanos y de ahí nació el concepto de la Trinidad, el año 325 en el concilio de Nicea. Después se recalcó en el año 431. ¿Va entendiendo? La Trinidad no tiene ningún fundamento bíblico, porque le vuelvo a reiterar, los judíos, la nación de Israel, tenían clarísimo que nuestro Dios uno es. Cuando Dios se le manifiesta a Abraham, dice que él lo vio cara a cara y dice que él vio parte de su cuerpo, pero no era un cuerpo en carne y hueso, no era un cuerpo corrupto, dice que era un cuerpo incorruptible, era una teofanía, es una manifestación de Dios en un cuerpo. En aquel tiempo fue así. Cuando vino en manifestación humana por la promesa de los profetas, dijo que venía el Mesías, Jesús. Dios con nosotros, Emmanuel, ¿me entiende? Entonces, bajo esa promesa venía el Señor, bajo esa promesa que fue impartida a través de los profetas, venía el Señor Jesucristo. Entonces, este concepto de la Trinidad no tiene fundamento bíblico. Fue un concepto creado. Es una ideología de hombre y no una verdad divina. ¿Entiende? Es el intelecto humano versus la fe. El que ha creído en mí y no me ha visto, ¿qué pasa con él? Es una persona que por fe ha creído, no porque él lo vio, porque él cree. ¿Y qué creyeron los apóstoles? Los escritos. ¿Qué creyeron los apóstoles? Lo que el Señor les manifestó antes de morir. Porque acuérdense que el Señor le enseñó a los discípulos cosas que no les había alcanzado a declarar. Entonces, ellos como iglesia primitiva tenían clarísimo el concepto de lo que era el Señor, que no eran tres, no creyeron nunca en una Trinidad. Entonces, vamos entendiendo que el fundamento de ellos se fue perdiendo con el tiempo. Y llegamos al año 325, donde Constantino toma las riendas de la iglesia sin conocimiento. ¿Él qué es lo que tomaba? El concepto de los obispos que creían de una forma, que creían de otra forma. Entonces, se dejó como fundamento de que Jesucristo era solamente un ser divino, pero creado, que carecía de alma. ¿Entiende? Eso es lo que derriba nuestra fe, el concepto creado por el hombre, el concepto intelectual
versus nuestra fe. Eso es lo que tenemos que aclarar. Ahora, muchos dicen, sí, pero es que yo creo de que esto que se me ha enseñado es como es. Y aquí yo quiero nombrarle que la iglesia en el tiempo, después del año 325, tomó como concepto y dio a entender de que lo que allí estaba escrito lo habían tomado como una coma juánica o las comas juaninas. Y quiero que usted sepa qué es lo que es una coma juánica o una coma juanina. Se le llama así al triple testimonio que se lee en Primera de Juan, del 1 al 5, 7. En la edición Sixto Clementina de la Vulgata fue la primera Biblia que salió al vulgo, a la gente. Ya venía con esta coma juanina. Esa coma juanina juntaba y separaba a la vez tres personas diferentes. Por eso le acabo de decir, es el testimonio triple, ¿ya?, de la Vulgata, que en castellano se traduce el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. O sea, que en esa Vulgata ya nos mandaron la Trinidad. Usted ahora sabe por qué se nos introdujo la Trinidad. Sabiendo que la nación de Israel creía en un solo Dios, sabiendo en el tiempo de los discípulos que venía el Salvador, que venía el Mesías. Pero acá vemos que en el siglo XVI, se nos introducen las comas juaninas, las comas juánicas. Y eso es el fundamento de la Iglesia Católica. Usted conversa con alguien del conocimiento de la Iglesia Católica y le dice, no, es que las comas juaninas, yo las busco en la Biblia, no me salen. Yo las busco en el Antiguo Testamento, menos me salen, porque dice que son las comas juaninas o las comas juánicas. Entonces, vamos entendiendo de que este dogma de la Trinidad no tiene fundamento bíblico. Este dogma de la Trinidad fue una invención de quienes, de los que en ese momento lideraban la iglesia. ¿De quién se le tomó el concepto? A Constantino. ¿De quién se le tomó el concepto? A Arrio. Y es el fundamento de la Trinidad, el concepto de Arrio. Después vemos que Apolinar viene con lo mismo, derribando la divinidad, derribando el verdadero fundamento, derribando la amalgama perfecta de la deidad eterna. ¿Se da cuenta? Entonces, sigo leyendo. Dice, de la Vulgata, que en castellano se traduce el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, dice. ¿Ya? Pero estas palabras se omiten en todas las ediciones escritas del Nuevo Testamento. Daba a entender de que la coma juánica separaba a un Dios por las comas. Por eso se le llamó coma juánica. Entonces, durante ese tiempo ya se comenzó a enseñar una doctrina que no tenía fundamento bíblico. Entonces, esto se empezó a poner en disputa en el siglo XVI, cuando se hizo las primeras ediciones del texto griego. La edición políglota lo incluye. Las dos primeras ediciones de Erasmo son excluidas y en la tercera edición, por presiones, lo incluyeron en el año 1522. Y estamos hablando del concepto inicio del año 325 y estamos hablando del concepto de Efeso del año 431. Y ahora yo lo llevo al año 1522, donde
Si usted creía en uno y no creía en una Trinidad, usted era un hereje, usted era un brujo. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana tenía el poder de a usted perseguirlo, tenía el poder de a usted excomulgarlo y llevarlo a la hoguera por brujo o por contradecir el credo que se manifestó en Nicea. Entonces, yo le quiero llevar ahora a un Amén, gloria al Señor. Amén. Estamos ser hablando. de una, Amén. Ahí dice bueno. que, ¿entiende? Dice que el pueblo de Israel creía en un solo Dios. Y lo que ellos no pudieron entender después, cuando ellos esperaban la promesa, y esa promesa se manifestó en el templo enseñando las escrituras con 12 años de edad, no les cuadraba, no les cabía en la cabeza que aquella manifestación era el Mesías prometido. No les cuadraba y no les cabía en la cabeza de que era Jehová Dios manifiesto en el cuerpo de Jesucristo. No lo podían entender. ¿Y qué sucedió ahí? Porque no creyeron, hasta el día de hoy sigue todo esto enredado. Pero para nosotros, en este tiempo, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de la novia, la iglesia que cree toda la palabra, la iglesia que cree en que en este tiempo se tienen que aclarar las cosas, estamos creyendo no en una Trinidad que no tiene fundamento bíblico, estamos creyendo en el creer que tuvo los primeros apóstoles, en el creer que tuvo la iglesia primitiva, no en el creer del año 825, ni del año 431, ni del año 1551. ¿Me entiende? Jesucristo es la puerta. Yo lo encuentro en Juan 10, 1, 2. Jesucristo es el creador en Apocalipsis 1, 14. Yo lo encuentro también en Primera de Pedro 4, 19. Quien guste, tome apuntes para que después usted lo vea, porque yo no le puedo enseñar algo que no tiene fundamento. Yo estoy tomando la palabra para que usted pueda entender. Entonces, dice acá en el Salmo 118, 19, 20, Jehová es la puerta. Y le estoy diciendo que acá en Juan 10, 1, 2 dice Jesucristo es la puerta. O sea que hay dos puertas. Una puerta. Jesucristo. Una puerta. Dios manifiesto en el cuerpo de Jesucristo. ¿Me entiende? Después dice en Mateo 9, 36, Marcos 14, 27 y Juan 10, 2. Jesucristo es el pastor, dice. Y después yo lo llevo a Isaías 53, 4. Jehová es el pastor, dice. Entonces aquí en la palabra, aquí en la Biblia, en los escritos que ellos tuvieron en aquel tiempo, no había confusión. La confusión se tomó en el año 325, en el concilio de Nicea, que fue el dogma creado por la Iglesia Católica en aquel tiempo. Y dice en Jeremías 23, 2, dice, porque Él es infinito. ¿Quién es infinito? Jehová Dios. Salmo 147, 5. Jehová es infinito. Cristo es Dios
en 2 de Pedro 1:11, Juan 20:28. Cristo es Dios. Apocalipsis 21:7. Primera de Juan 5:20. Jesucristo es Dios. No son dos personajes diferentes. Acá en Apocalipsis 4:1, San Juan 1:3, fui yo el que te creó. ¿Quién nos creó? A imagen y semejanza. ¿De quién? Jehová Dios. Y Él es el Salvador. Y Él es el Cordero inmolado. Él es la manifestación de Jehová Dios Espíritu en cuerpo y carne. ¿Vamos entendiendo el tema? Eso es lo que yo le puedo aportar, hermano, con fundamento de la palabra y con lo que estudié yo sobre el tema de dónde nació el credo de Nicea, dónde nació el credo de Efeso, porque para poder enseñar algo uno tiene que tomar un fundamento. Para poder enseñar que existe una Trinidad, tres manifestaciones de tres personas diferentes, tenemos que tomar el apoyo de la palabra. Y en la palabra no me sale nunca la palabra Trinidad, porque no tiene fundamento bíblico. Y en la palabra no me enseña que son tres dioses diferentes. Un Dios manifiesto en cuerpo, manifiesto en carne, lleno del Espíritu Santo, porque ¿qué es lo que era Dios? Espíritu. Y no es espíritu y el Espíritu Santo es otro, no. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el comienzo de la creación. ¿Y qué es lo que creyó la nación de Israel? En un solo Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que creer hoy en día nosotros? En que Jesucristo es la manifestación de Dios, es la manifestación del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y para poder enseñar eso, le reitero, hay que tener el fundamento de la palabra. Y hay que tomar el tiempo. Porque si yo digo, es que yo creo en la Trinidad porque yo lo tomé de la palabra, yo lo tomé de los escritos antiguos, yo lo tomé del fundamento que tomó la iglesia de Efesios, yo estoy siendo un mentiroso. Porque en Efesios no se tomó el credo. Porque la nación de Israel no tomó el credo. El credo nació en el año 325, en el concilio de Nicea, y ahí viene el fundamento de ese credo, el cual muchas iglesias denominacionales, el cual muchas iglesias cristianas hoy en día lo han tomado como fundamento. Y ellos dicen y se jactan, es que ese fue el credo de los primeros cristianos. Y no tiene ningún fundamento. Yo en la Biblia nunca he encontrado el credo de los primeros cristianos. Ellos creyeron en Jesucristo, Dios manifiesto. Ellos creyeron no en una Trinidad, sino en una deidad manifiesto de tres formas. Jehová Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, que todo eso conforma y converge en uno solo. Ese es mi aporte que yo les quiero brindar en esta noche, hermano. Espero que haya quedado muy clarísimo. Espero que les sirva de respaldo cuando ustedes tengan que enseñar o cuando ustedes tengan que decir, es que el credo de los primeros discípulos y los apóstoles no tiene fundamento. Ese credo fue hecho en el año 325 en el concilio de Nicea. Eso es lo que usted tiene que tener claro. ¿De dónde nace, de dónde parte esta enseñanza errada, esta enseñanza que confunde, que muchos dicen, pero es que yo creo así, es que a mí me enseñaron así? Usted tiene que pedir revelación divina al Señor. Por algo usted está inserto en este mensaje, porque aquí estamos enseñando que no existe un credo.
Aquí el único credo que existe es la palabra. La palabra es Jesucristo. Y la palabra es Jesucristo revelado. Jesucristo revelado a través de la palabra. No hay otra enseñanza. Ese sería mi aporte para ustedes, mis hermanos. Como les digo, espero que les sea de enseñanza, de discernimiento y entendimiento. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor, que el Señor bendiga al maestro Alejandro Díaz.